para servicios en fotografía o video, bodas, cumpleaños, quinceañeros, aniversario de bodas o iglesias, cultos, presentaciones de niños o cualquier actividad, y desea guardar esos inolvidables momentos, Criluz Production es su alternativa. Visite nuestro sitio en la internet en www.cristolaluzdelmundo.org o llame al teléfono 787-886-2827. Nuestros trabajos son en alta resolución y estamos a la vanguardia en los programas de edición, tanto en fotografía como en videos. Para una orientación, llama al teléfono 787-886-2827. 787-886-2827. Criluz Production es su alternativa. Yo soy la luz, soy el camino, yo soy el Cristo Salvador. Vengan a mí, almas perdidas, que soy la fuente de la vida. Yo soy la luz, soy el camino, yo soy el Cristo Salvador. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta preciosa noche del Señor. Le damos la gloria a Dios nuevamente, nos gozamos grandemente en esta noche de poder estar con ustedes nuevamente, siempre dándole la gloria a Dios y las gracias a Él por esta bendición que nos permite estar todos los lunes de 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico, en este subprograma cibernético Cristo, la luz del mundo. Y en esta noche quiero indicarle que seguimos orando por todos los hermanos y amigos en Puerto Rico y en todos los países del mundo donde estamos todos afectados con la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Estamos orando no solamente por Puerto Rico, no podemos ser egoístas y orar solamente por nuestro país, sino que tenemos que orar por todo el mundo. No importa de dónde haya salido, esta es una señal de los últimos días y nosotros tenemos que orar para que las personas que se enfermen no lleguen al punto de morir. Esa es una parte importante. Tenemos que orar por eso. Alabado sea el Señor en este último tiempo. Recuérdese una señal de los últimos días donde Jesucristo dijo que vendrían guerras, rumores de guerra, pestilencia por todos los lugares, terremotos por todos los lugares. Esto es señal de los últimos días. Y si eso no sucede, escúcheme bien, porque a veces no lo queremos entender o no lo entendemos. Si esto no sucede, mi amado hermano, entonces tendremos que hacer como Pablo dijo: comamos y moramos y moramos, que mañana comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y eso quiere decir que si esto no sucede, todas estas epidemias, terremotos, como hace esta semana que tembló también por Croacia, que es señal de los últimos días, no es solamente en Puerto Rico, no tiembla solamente en Puerto Rico, está temblando en todo el mundo, señal de los últimos días que nos dice a nosotros que Cristo viene a buscar la iglesia. Y si esto no sucediera, Pablo dijo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No podemos ir en contra de lo que Dios ha establecido. Es una señal de los últimos días, pero sí podemos orar para que no muera nadie más. Eso sí podemos hacerlo, para que no muera nadie más, que esto simplemente se convierta
en otra gripe más, o como le dicen en otros países, gripa, otra gripe, y como le decimos aquí en Puerto Rico, pues otra monga más, pero que no muera nadie más. Eso debe de ser nuestra oración. En esta noche le doy las gracias a todos los hermanos y amigos que nos siguen todos los lunes en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en diferentes países del mundo donde nos ven a esta hora, donde también luego de pasar este programa también ven los videos, no solamente lo ven en Facebook, sino también en nuestro canal de YouTube. Siempre le damos las gracias a todos los que nos siguen y le invitamos para que usted también comparta los estudios que damos aquí. También le envíe a sus contactos, le envíe información para que también puedan sintonizarnos todos los lunes. Recuérdense, estamos trayendo aquí estudios de crecimiento espiritual. Estamos aprendiendo a través de las Escrituras. En esta noche le damos la bienvenida al hermano Reinaldo Morán. Dios te bendiga, mi hermano Reinaldo. El pastor Leonardo Benítez. Dios te bendiga, pastor. A ti, a tu esposa. También mi hija Lila, que también se conecta en esta noche. Alabado sea el Señor. Por aquí dice Ilaia, me envía saludos. Mi nieto me envía saludos en esta noche. También mi hermana Wanda Guadalupe, que también está conectadita. En esta noche estamos casi en familia. Alabado sea el Señor, le damos bienvenida a todos. Esperando que esta noche sea otra noche de bendición, donde podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Es importante, mi amado hermano, conocer las Escrituras. Y más en este último tiempo que hay tanto engaño y tantas falsas doctrinas que han salido de tantos lugares. Es importante conocer las Escrituras. ¿Para qué? Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, precisamente para que nadie nos pueda engañar. También le damos la bienvenida a nuestro primo y pastor Juan Concepción, que se une desde allá, desde los Estados Unidos de América, de Springfield, Massachusetts, que también está sintonizando en esta noche. Como le iba diciendo, es importante conocer las Escrituras para que nadie nos engañe. Ahora mismo hay por ahí un falso apóstol y profeta que está hablando, mi amado hermano, diciéndole a la gente que le envía sus estados de cuenta y le envían dinero para orar por este asunto del virus para que no, supuestamente para que no le dé el virus, para que no se enfermen. Mira hasta dónde llega la avaricia de toda esta gente. La avaricia. Y luego vemos cómo personas, mi amado hermano, se asombran y quieren imitar a toda esta gente porque tienen megas iglesias. Porque tenga una mega iglesia no quiere decir que sea de Dios. Porque aquí, mi amado hermano, lamentablemente hemos llegado a un punto donde las iglesias pequeñas prácticamente para mucha gente no sirve. Lo que sirve son las grandes mega iglesias. Yo recuerdo que aquí hay un evangelista que para allá, para la década de los 80, salió mi amado hermano a dar la información sobre aquel pastor que ya no está en Puerto Rico, que cayó en adulterio, que tiene un edificio ahí frente al aeropuerto Luis Muñoz Marín. Fue el hombre que sacó a relucir la falsa doctrina de él, que había caído en falsa doctrina, un hombre que era maestro en uno de los grandes concilios aquí en Puerto Rico, y cae una falsa doctrina cuando estaba comenzando esto de reino presente, que no se conocía como reino presente, no se conocía como apóstoles y profetas, pero estaba cambiando, ya venía introduciendo todas estas falsas doctrinas, y este evangelista habló y sacó a la luz la falsa doctrina de él. Y después, muchos años después, antes de este pastor caer en adulterio, un día pasa por el frente de la torre de oración y la mira desde abajo y dijo, si este hombre no fuera de Dios, no hubiera hecho este edificio. Mira dónde llegan.
Si este hombre no fuera de Dios, no hubiera hecho este edificio. ¿Y la falsa doctrina dónde la deja? Un hombre que pidió tanto dinero para construir ese edificio y nunca le dijo a sus feligreses que ese edificio se está levantando con los fondos de un préstamo en un banco de prestigio en Puerto Rico. Entonces uno tendría que preguntarse, y todos los miles de dólares que yo recuerdo que yo al principio sintonizaba su canal y veía con gente que aportaban $5,000, $10,000 para la torre de oración. ¿Qué el pastor hizo con todo ese dinero? Porque no hizo la torre de oración con el dinero que le enviaron de las ofrendas, lo hizo con el préstamo que hizo al banco de prestigio en Puerto Rico. ¿Y cómo es posible que una persona que conoce tanto se pare y luego diga, si este hombre no fuera de Dios no hubiera construido este edificio? Él lo puede construir cualquiera, después que tenga el dinero, y para eso están los préstamos. Pero así estamos. Entonces aquí lo único que impresiona son las grandes y megas iglesias que hay. Recuerdo para allá a los 80, cuando salió un libro de la cuarta dimensión, la dimensión del espíritu, y eso fue por muchos años, eso estuvo muy de moda, la dimensión del espíritu, muchos hablando de la dimensión del espíritu, no saben ni siquiera lo que estaban hablando. Y este hombre para aquel entonces tenía una mega iglesia en Seúl, en Corea, de un concilio de prestigio en los Estados Unidos, pero estaba pastoreando allá en Corea. Y este hombre, llamado Paul Yong-cho, conocido también como David Yonggi-cho, un hombre que tenía una mega iglesia en Corea, y cuando salió a relucir a través de este libro, se dio a conocer, mire, de aquí de Puerto Rico y de Estados Unidos corrieron pastores a Corea a ver cómo él había conseguido una iglesia de tantos miles de miembros. Hoy día tiene 800,000 miembros la iglesia de Seúl en Corea, de este pastor, que no está pastoreando, pero el año pasado fue preso, le echaron 3 años de cárcel, porque el dinero de la iglesia, parte de él lo había invertido en los bonos que le había comprado a su propio hijo, y había desfalcado la iglesia con $4 millones. Y la gente corrieron para allá a los 80, a ver cómo había conseguido una mega iglesia de tantos y tantos miembros. Y de ahí es que comienza en la década de los 80 el sistema o método de célula. Que al principio eso como que impresionó, y eso, mi amado hermano, era lo del momento. Las cosas entran así en el momento, eso era lo del momento, la célula, no, vamos a tener crecimiento a través de la célula. ¿En qué quedó? Pues nada. Pero lo que estamos trayendo aquí sí trae crecimiento. El bautismo del Espíritu Santo, promesa para todo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso es importante conocer la Escritura. No tenemos que correr a ningún lado a buscar nada. Nosotros tenemos aquí el manual, el librito, el manual. Aquí tenemos todo. Esto es lo que nos dice que tenemos que hacer para que haya crecimiento. Para que haya crecimiento en membresía. Para que haya crecimiento principalmente en la espiritualidad que necesitamos. Porque primero tiene que haber espiritualidad. Tenemos que crecer espiritualmente. Y luego tenemos entonces que crecer materialmente. Bendito sea el Señor. Y esta noche le damos la bienvenida también a nuestra hermana pastora Aleja Plaza. Dios le bendiga, pastora. Espero que esté bien allá en su casa. Dice por aquí, bueno es aprender la palabra del Señor. Por ahí también está mi esposa ya conectada. Nos dice, Dios lo bendiga, mi hermano, a gozarnos en la palabra de hoy. Y por ahí sigue escribiendo mi esposa. Alabado sea el Señor. Pastora Aleja Plaza contesta, amén. Así sea, Aida. Por aquí también está Angie Domenech. También nos saluda, dice, Dios les bendice. Alabado sea el Señor. Y en esta noche le damos las gracias a todos los que se conectan, esperando que Dios le bendiga grandemente.
Bendito sea el Señor. Estamos hoy en la nueva interfaz de Facebook. Una nueva interfaz más oscura supuestamente para la vista. Cambian muchas de las cosas aquí en la interfaz de Facebook. Por eso en el día de ayer hicimos una prueba. Tiramos un pequeño clip de video de prueba. Los que la vieron, pues se debe a esa. Estábamos viendo a ver cómo funcionaba la nueva interfaz de Facebook para comenzar en el día de hoy. Bendito sea el Señor. El bautismo del Espíritu Santo, promesa para todos, parte 4. Estamos hoy en la parte 4 de este estudio, esperando que Dios bendiga grandemente a cada uno de los que se conectan y los que van a ver después. Por aquí también está mi hija Sheila Miranda, que dice bendición. Está también conectadita en esta noche. Alabado sea el Señor. Y vamos a buscar las escrituras y vamos a ir al tema de esta noche. El bautismo en el Espíritu Santo, promesa para todos. Ese es el tema. El bautismo del Espíritu Santo, promesa para todos. Y buscamos en las escrituras, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, donde dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso lo dijo Jesucristo. Mandamiento para la iglesia. La gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Un llamado, una comisión para la iglesia para ir colectivamente a predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo. Pero tenemos aquí un mandamiento individual. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Para qué? Dijo, para que fuéramos su testigo. Y no vamos a repetir todo lo que hemos resumido en capítulos anteriores, porque tendríamos que ir bastante atrás. Ya estamos en la parte 4. Pero nos quedamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, y en el verso 8, cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que estaban en el aposento alto. La escritura dice que como 120, de eso vamos a hablar un poquito más hacia adelante. Y cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, hablábamos que habían hablado en otras lenguas. Cuando el libro de los Hechos, capítulo 2, nos habla de que hablaron en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablarse. Estábamos hablando anteriormente que no son las lenguas que habla la iglesia, sino que fueron lenguas humanas, lenguas que se podían entender. Allí habían 14 naciones representadas de judíos que vivían en diferentes partes del mundo conocido para aquel entonces. Algunos vivían en Egipto, otros vivían en Arabia, otros vivían en Siria, otros vivían en la Mesopotamia, lo que se llama la Mesopotamia, que eso es un nombre griego. Alabado sea el Señor. Pero esa región es la región que conocemos hoy día como la región de Irak. Pero anteriormente, para el tiempo de Noé, se le llamaba Sumeria. Ese fue el primer imperio, el sumerio y el acadio. Y había judíos que vivían al este de Canaán, al este de Israel, y vivían exactamente y precisamente en Sumeria, lo que conocemos hoy como Irak o Mesopotamia. La palabra Mesopotamia es una palabra compuesta de meso, que significa meseta, y potamos, que significa meseta regada por río. Y está hablando precisamente el lugar donde estaba el huerto del Edén, que era regado por río. Alabado sea el Señor. Y habían judíos que se habían ido a la parte este, allá a Sumeria o a Irak, vivían allí, pero siempre tenían que venir de todas partes del mundo donde estuvieran a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y habían 7 fiestas para aquel entonces que los judíos tenían que celebrar, y muchas de ellas tenían que estar en Jerusalén, como era la fiesta de la Pascua,
como era la fiesta de Pentecostés, como también era la fiesta de los tabernáculos y así sucesivamente. Alabado sea el Señor. Y aquí encontramos que cuando estos discípulos comienzan a hablar en un lenguaje que se podía entender. Hablaron lenguas humanas. Y habíamos hablado anteriormente que Pablo establece bien claro, Corintios capítulo 13, que él habla de lenguas humanas y lenguas angélicas. Allí hablaron lenguas humanas que se podían entender. Y cuando vamos a 1 Corintios capítulo 14, Pablo habla de las lenguas angelicales o lenguas de ángeles, que son las que habla la iglesia. Que él dice bien claro que el que habla en lenguas angelicales o de ángeles no habla para los hombres no lo pueden entender. Nosotros no lo entendemos. Pero dice que habla misterios con Dios y mi espíritu se edifica. O sea, yo me edifico. Lenguas de ángeles y eso son las que habla la iglesia. Alabado sea el Señor. Por eso es que los testigos de Jehová, como los adventistas del séptimo día, dicen que nosotros lo que hablamos son disparates, porque el día del Pentecostés se hablaron lenguas que se podían entender, que alguien las podía interpretar. Pero las que habla la iglesia, dicen ellos que son disparates. Inclusive algunos dicen que son hasta lenguas de demonio. Bendito sea el Señor. Y allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vimos las señales que sucedieron, las cosas que Dios hizo. Si usted quiere escuchar nuevamente, pues tiene que ir a los capítulos anteriores. Y vemos, mi amado hermano, alabado sea el Señor, que cuando todo esto sucede, la gente comenzaron a señalar a Pedro y a los apóstoles y a decirles que estaban borrachos, a burlarse de ellos porque estaban supuestamente llenos de mosto o vino nuevo, que es el que emborracha. Alabado sea el Señor, recién sacado. Y Pedro se levanta y le dice que no era que estaban borrachos porque era la hora tercia del día. Y cuando hablamos de la hora tercia del día era las 9 de la mañana. La hora tercia era la hora romana. Era las 9 de la mañana. Alabado sea el Señor. Y Pedro se levanta bien con los 11 y le dice, no es que están borrachos, sino esto fue lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Y sigue testificando de Jesucristo cuando de repente, Hechos capítulo 2, versos 37 y 38, dice que aquella gente fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en aquel momento trabajó con los corazones de aquella gente, fueron compungidos, se sintieron tristes por el pecado que habían cometido y aquel día dice que las Escrituras que 3,000 vidas vinieron a los pies del Señor. Luego vemos el capítulo 3. El cojo de la hermosa, cuando Dios sana a este hombre, alabado sea el Señor, dice la Escritura, Hechos capítulo 4, verso 4, que 5,000 vidas vinieron a los pies del Señor. Escúcheme bien, 5,000 vidas vinieron a los pies del Señor. Alabado sea Dios. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron y fue hecho el número de los hombres como 5,000. Y escúcheme bien esta noche porque esto es algo bien importante. Se calcula que en aquella época por cada varón habían 3 personas más entre mujeres y niños. Por lo tanto, los estudiosos en las Escrituras dicen que había no menos de 8,000 personas que se añadieron a la iglesia aquel día. Escúcheme bien, no menos de 8,000 personas que se añadieron a la iglesia aquel día. En el libro de los Hechos capítulo 4. El libro de los Hechos capítulo 2 se añadieron 3,000. Aquí tenemos aproximadamente 8,000 personas más. Y escúcheme bien. El bautismo del Espíritu Santo produjo señales. Hablaron en otras lenguas. O sea, se manifestó el don de lengua. Unas lenguas de la tierra que se podían entender, que tenían interpretación. Se manifestaron los dones del Espíritu Santo, en los cuales produjo milagros, prodigios,
Y un prodigio es algo que va en contra de la naturaleza, como la fuerza de gravedad. Jesucristo se despegó, alzó, despegó sus pies del monte de los olivos y subió. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. Eso es un prodigio porque va en contra de las leyes de la naturaleza. El Espíritu Santo produjo maravilla. Maravilla es una señal que causa asombro, que llevaron a la gente a un arrepentimiento y a un crecimiento en membresía en la iglesia. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien, el bautismo en el Espíritu Santo produjo avivamiento en la iglesia. Escúcheme bien, el bautismo en el Espíritu Santo produjo avivamiento en la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estaba hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Pero él dijo algo más, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. Y le estaba hablando no a los gentiles, estaba hablando a los judíos en Jerusalén. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Promesa para los judíos en Jerusalén, para los judíos de todo Canaán, de todo Israel. Pero la promesa era también para los hijos. Escúcheme bien, para los hijos. Para todos los que estaban lejos, como todos los que vivían fuera de Jerusalén y de Canaán, en todas partes. Pero dijo algo importante: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí estamos incluidos nosotros los gentiles, que también fuimos llamados y fuimos injertados, alabado sea el Señor, al árbol natural. Nosotros somos la rama que fuimos injertada. Alabado sea el Señor. El bautismo del Espíritu Santo es promesa para todo y lo vamos a ver más adelante. Dice: y con muchas otras palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Bendito sea el Señor. Y escúchame bien en esta noche. Alabado sea el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41. Entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a la iglesia aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el repartimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sigue diciendo: y todos los que habían creído estaban unánimes y tenían todas las cosas en común. Y los que tenían una propiedad la vendían y se repartían cada uno de acuerdo a su necesidad. Y cada día perseveraban unánimes en el templo y en las casas partían el pan, el alimento con gran júbilo y con sencillez de corazón. Y alababan a Dios hallando favor ante el pueblo. Y nuestro Señor agregaba cada día a la iglesia, dice, los que iban a ser salvos. Escúcheme bien. El bautismo del Espíritu Santo produjo avivamiento en la iglesia. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. El bautismo del Espíritu Santo produjo avivamiento en la iglesia. Alabado sea el Señor. Versículo 41 dice que así los que recibieron su palabra fueron bautizados. Quiere decir que número uno, la gente creyó el evangelio y se bautizaron en las aguas como testimonio público de su arrepentimiento, conforme a lo dicho por el profeta Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 verso 8, Juan el Bautista decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo comenzó el avivamiento en la iglesia? Número 2, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escúcheme bien. Bendito sea el Señor. Cuando vamos al capítulo 2 y en el versículo 42, alabado sea el Señor, dice las Escrituras. Escúcheme bien. Libro de los Hechos, capítulo 2,
Alabado sea el Señor. Y en el verso 42, dice, y la gente creyó al evangelio y se bautizaron en las aguas como testimonio público de su arrepentimiento, conforme a lo dicho por Juan el Bautista. Eso lo dijimos ya. Alabado sea el Señor. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 46, alabado sea el Señor, dice las Escrituras. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42. Se mantenían creyendo y practicando las enseñanzas de los apóstoles. Quiere decir, de los mensajeros. Recuérdese que la palabra apóstol se deriva del griego apostelo. Y apóstol lo único que significa es un mensajero. No es un gobernador de la iglesia, como lo presentan toda esta gente de la teología del reino presente, dominio y restauración. Ellos dicen que la iglesia está bajo el fundamento de los apóstoles como un gobierno apostólico. La iglesia no está bajo un gobierno apostólico. La iglesia está bajo el gobierno de Dios a través del Espíritu Santo. Y a quien Dios puso sobre la iglesia es el pastor o la pastora. Escúcheme bien, para administrar los bienes de la iglesia. No como un gobernador, sino como un administrador de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que es bueno usted conocer las Escrituras, para que usted no se deje engañar. Porque la interpretación que ellos les dan de Efesios capítulo 2, verso 20, es que la iglesia está bajo el fundamento de un gobierno apostólico. La iglesia no está bajo un gobierno apostólico. Porque cuando dice la Escritura que está bajo el fundamento de apóstoles y profetas, no está hablando de un gobierno, sino del testimonio del Antiguo Testamento de los profetas que tuvieron relación con Dios, que profetizaron, que Dios les habló. El testimonio de ellos que está en las Escrituras ahí, alabado sea el Señor, y el fundamento de los apóstoles, de los mensajeros, de los 12, el fundamento de que ellos fueron llamados por Jesús, de que ellos caminaron con Jesús, de que escucharon sus enseñanzas, que vieron los leprosos limpiados, que vieron los endemoniados ser libres, que estuvieron durante 3 años y medio con él, que lo vieron en la cruz, que lo vieron cuando lo crucificaron, que vieron cuando la espada de Roma traspasó su costado, que vieron cuando Jesucristo terminó y expiró y entregó su espíritu, que vieron cuando lo llevaron a la cueva, vieron cuando lo metieron en la cueva, cuando rodaron la piedra en la cueva y luego lo vieron resucitado el tercer día. Y estuvo aproximadamente 40 días con ellos resucitados. Ese es el testimonio, ese es el fundamento. Por eso que Pedro dice bien claro, nosotros somos testigos. Ese es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia está bajo el testimonio de los apóstoles del Antiguo Testamento y de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Ahí está fundamentado nuestra fe, no en los hombres, ni en los profetas ni en los apóstoles. Nuestro testimonio, nuestra fe está fundada en lo que ellos dijeron, en lo que ellos escribieron. Y el Espíritu Santo da testimonio. ¿Cómo da testimonio? Libro de Hebreos capítulo 2 dice que Dios daba testimonio juntamente con ellos, con milagros, con sanidades y con prodigios. Marcos capítulo 16 y en el verso 20 dice que cuando ellos salieron a predicar, Jesús, Dios, daba testimonio confirmando la palabra con las señales que le seguían. Por eso es importante las señales, por eso es importante, mi amado hermano, los milagros. Alabado sea el Señor. Cuando vamos al libro de los Hechos capítulo 2 y en el verso 43, escúcheme bien, libro de los Hechos capítulo 2, verso 43, dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí tenemos, número 4, respeto. Número 5, maravilla.
Y número 6, señales. Así comenzó el avivamiento en la iglesia. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el verso 46, dice las Escrituras: y perseverando unánimes cada día en el templo, quiere decir, mi amado hermano, que se congregaban. Y luego cuando vamos a las Escrituras, en el versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada día a los que iban a ser salvos. Aquí tenemos cómo comenzó el avivamiento de la iglesia. Número 8, le adoraban y le glorificaban. Número 9, el pueblo los aceptaba y admiraba y los respetaba. Y número 10, Dios daba crecimiento a la iglesia. Así, mi amado hermano, fue como comenzó el avivamiento de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien en esta noche. Conforme al tema, el bautismo del Espíritu Santo, promesa para todos. ¿Cómo nosotros podemos saber que esa promesa es para todos? Primero que nada, Pedro dijo, la promesa es para ustedes. Segundo, para vuestros hijos. Tercero, para todos los que están lejos. Y cuarto, para todos los que Dios llamara. En esta noche le damos también la bienvenida a Aide Morejón, que también está presente. Dice, Dios le bendiga mucho. A Ivy Forti, Angie Domenech y también a Anitza Pérez, que también nos saluda y le dice, Dios bendiga a todos. Muchas oraciones para el mundo. Escúcheme bien. ¿Cómo nosotros podemos saber que el bautismo del Espíritu Santo es para todos? Para todos los que Dios llamara. Aquí se incluyen los gentiles, pero lo vamos a ver más adelante. Escúcheme bien. Luego de Jesús impartir sus últimas instrucciones, asciende a los cielos y los discípulos caminaron hacia Jerusalén y entraron al aposento alto. Y esto nos enseña a nosotros que los discípulos tuvieron fe de que lo iban a recibir. Nunca habían hablado en otras lenguas, no sabían lo que era el Espíritu Santo, no sabían lo que eran los ríos de agua viva, no sabían absolutamente nada. Pero tuvieron fe de que lo que Jesús les prometió se iba a cumplir. Caminaron a Jerusalén, entraron al aposento alto. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 y capítulo 1, verso 14 dice, y ellos perseveraban todos unánimes en oración, en compañía de las mujeres y de María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Levantándose Simón Pedro en aquellos días en medio de los discípulos, siendo que estaban congregados allí unas 120 personas. Y escúchame bien, esto es algo importante. Cuando nosotros vamos a la versión Reina Valera, 1509, 1602, 1509 lo que se conoce como la Biblia del Oso, 1602 se conoce como la Biblia del Cántaro, que es la revisión que hizo Cipriano de Valera 20 años después. Aquí encontramos que estas versiones y las demás versiones hasta los 60 aparece la palabra como. Había como 120. Y esta palabra como es un adjetivo el cual expresa una cantidad aproximada. Escúcheme bien, usted predicador, que yo lo he escuchado tantas veces en programas, por la radio, la televisión, en la iglesia, decir que allí habían 120 personas. No habían 120. ¿Cómo? Es un adjetivo la cual expresa una cantidad aproximada. En la versión Peshitta, que es la versión aramea, que es la versión que yo prácticamente uso, alabado sea el Señor, otras veces he dicho los por qué. La palabra Peshitta significa claro, sencillo y directo, y aparece la palabra unas. Y esa palabra unas también expresa una cantidad aproximada. Quiere decir que no podemos establecer que exactamente habían 120 personas en el aposento alto. Habían como unas 120 personas. Ahora, escúcheme bien. A Jesús por su fama
Y esa palabra fama, usted puede decir, ¿pero cuál fama? Pues Jesús no tenía fama. Sí, la Escritura dice que corría su fama por toda la Judea. Su fama, ¿de cuál fama? Su fama que hablaba como quien tiene autoridad. Alabado sea el Señor. Su fama, ¿cuál fama? Que hacía milagros, que sanaba a los enfermos y libertaba a los endemoniados. Le seguía una multitud de gente. Cuando vamos a Mateo capítulo 9, verso 36, Mateo capítulo 19, verso 2, Marcos capítulo 3, verso 8 y Lucas capítulo 11, verso 29, dice que corría su fama. ¿Por qué? La gente corría porque Jesús tenía la fama que sanaba a la gente, porque Jesús tenía la fama de que hablaba con autoridad, porque Jesús no había ido a la escuela. Alabado sea el Señor. No tenía estudio. Y escúcheme bien. Luego de su muerte, solamente le seguían 500 personas. Pablo está testificando, alabado sea el Señor, que después de su muerte le seguían 500 personas que lo habían visto resucitado y terminaron como, no 120, como 120 en el aposento alto. Ahora escuche bien. Habían como 120 personas en el aposento alto. Habían 12 discípulos llamados a ser apóstoles o mensajeros y como 108 seguidores de Jesucristo que no sabemos sus nombres. En el libro de los Hechos capítulo 2 verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No unos sí, otros no. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. El bautismo del Espíritu Santo no era solamente para 12 personas, ni como 108 personas que estaban allí. El bautismo del Espíritu Santo es promesa para todo. Lo recibieron los 12 discípulos, llamados para ser apóstoles o mensajeros, y lo recibieron también como 108 seguidores de Jesucristo. Eso nos indica que el bautismo del Espíritu Santo no es para unas personas sí y otras no. El bautismo del Espíritu Santo es para todos, pero vamos a ver por qué. ¿Qué hay que hacer para recibirlo? Bendito sea el Señor. Ahora, todos ellos que estaban allí eran israelitas, eran judíos. Si el bautismo del Espíritu Santo es para todo, ¿cómo lo podemos ver a través de la Escritura? Porque allí lo que había eran israelitas. Alabado sea el Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1 al 47. Y no lo vamos a proyectar porque es bastante largo. Alabado sea el Señor. Pero vemos que cuando aquel ángel se le presenta a Cornelio, un hombre romano, un soldado, que hacía muchas limosnas, era un hombre muy dadivoso, era un hombre muy generoso. Alabado sea el Señor, no era convertido, pero era un hombre muy dadivoso y un hombre de oración. Escúcheme bien, oraba. Y de repente se le presenta un ángel y le da unas instrucciones que vaya a buscar a Pedro, a Jope, y lo traiga porque Pedro tiene palabras para él. Y aquí encontramos el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 39, que ya Pedro está en casa de Cornelio y comienza a testificar. Y dice, y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Los milagros, las sanidades, los leprosos fueron limpiados, las enseñanzas que recibieron de Jesús, fueron testigos de su muerte, de su resurrección. Dice que Jesús hizo en toda la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros. Dice que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos
Oiga bien, que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y los muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, fundamento de los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Pero dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, judíos que habían ido con él, alabados el Señor, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, porque los oían hablar, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro y dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y fíjense bien, hablaban en otras lenguas. No dice que hablaban lenguas humanas. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien, porque el bautismo del Espíritu Santo no es solamente para los judíos. El bautismo del Espíritu Santo es también para los que Dios llamare. Ahí entran los gentiles. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa para todos. Era para la nación de Israel, pero también es para los gentiles. Esa promesa también es para usted que me está escuchando. Esa promesa también es para usted que me está viendo esta noche. Y al final vamos a hacer la oración para que usted, si todavía no lo ha recibido, usted lo reciba ahí en su casa o donde usted está. Porque esa es una promesa para todos los que Dios llamare. Ahora escúchenme bien. El bautismo del Espíritu Santo hay que pedirlo. Pero si no se le informa a la iglesia, va a pasar como aquella gente, que lo vamos a ver más adelante, alabado sea el Señor, aquella gente que cuando Pablo andaba por las regiones de Corinto, vio a aquellos discípulos de Apolo, y cuando Pablo les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo, le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Hay que hablarle a la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, y siempre lo he dicho por aquí, lo primero que se le decía a uno es, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Pues, tiene que pedirlo. Hay que orar, hay que ayunar, hay que asistir a la iglesia, hay que buscar la Biblia. Alabado sea el Señor. Y todas esas cosas se decían y luego se imponían las manos. La gente lo recibía. Pero de hace muchos, pero muchos años para acá, ni siquiera se menciona el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo la gente en la iglesia lo va a recibir si no se lo informa? Hay que enseñarlo. Según enseñamos otras doctrinas fundamentales de la Escritura, hay que enseñar esta, porque esta es la que trae crecimiento a la iglesia. Esta es la que trae avivamiento a la iglesia. Bendito sea el Señor. Hay que pedirlo. Lucas capítulo 11, verso 9 al 13. Jesucristo dijo, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, dice, recibe. Y él dijo, y el que busca, halla, y aquel que llama, se le abrirá. Y dijo algo más, y dijo, ¿qué padre de vosotros, si su hija le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? Él le dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan de Él? Hay que pedirlo. Pero para pedirlo hay que saberlo, hay que informarlo, hay que enseñarlo para que la gente lo pida en la iglesia. Y cuando habla el Espíritu Santo no está hablando del sello, porque cuando usted recibió a Jesucristo como Salvador personal, recibió un sello. Y ese sello es el Espíritu Santo, pero ahora necesita el bautismo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan de Él? ¿Qué más hay que hacer? Hay que buscarlo. ¿Cómo? En oración y ayuno. Libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5. Dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, le dijo a sus discípulos, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de no muchos días. Lo había mandado a predicar el Evangelio, pero Lucas capítulo 24, verso 46 adelante, le dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que no fuera investido con el poder de lo alto. Bendito sea el Señor. Aquí le está recordando nuevamente que no se vayan. Le recuerda nuevamente el bautismo del Espíritu Santo. Y fíjense bien la importancia que Jesús le dio al bautismo del Espíritu Santo, que en Lucas capítulo 24, el verso 46 en adelante, les habla sobre la promesa. Y luego en el libro de los Hechos capítulo 4, capítulo 1, verso 4, les recuerda que no se vayan hasta que no fuera investido con el poder de lo alto. Y luego en el versículo 8, entonces les dice que cuando ellos fueran investidos con ese poder, serían sus testigos. Fíjense la importancia. Y a medida que vamos entrando en las Escrituras, vamos viendo la importancia que le dio Dios y le dieron los apóstoles. Bendito sea el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 12 al 14, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Y todos estos, dice, todos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense bien cómo estaban en el aposento alto. Allí dice que cuando se cumplieron los días de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Aquí dice, mi amado hermano, que estaban unánimes. Estaban en un mismo sentir, pidiendo y esperando una misma cosa. Querían salir a cumplir con el mandamiento, ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Querían cumplir con el llamado de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaban unánimes. Pero había algo más. Dice que estaban en oración. Oiga bien, estaban orando. Estaban unánimes, estaban juntos, pero no estaban hablando, estaban orando. Estaban en ruego, en oración. Ruego, Señor, desciende. Yo quiero salir a predicar, pero lléname primero de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu Santo para yo predicar con poder, para que se manifiesten los prodigios, las señales y los milagros y las sanidades en mí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pedirlo. Meternos en oración. En ruego, rogarle a Dios. Yo quiero esa promesa. Yo también quiero lo que tiene el hermano. Yo quiero salir a predicar. Yo quiero que tú me revistas por dentro de tu poder. Yo quiero que ese fuego entre, me transforme, me regenere. Tenemos que anhelarlo, mi amado hermano. Tenemos que pedirlo. Tenemos que orar por eso. Tenemos que rogar. Pero las Escrituras muestran algo más. Estaba en ayuno. Y usted me podría decir en esta noche, pero es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles no dice que estaban en ayuno. Pero cuando usted busca en el contexto, y cuando usted busca en Mateo capítulo 9, verso 4, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, y le decían, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero le digo, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ellos ayunarán. No tenían que ayunar porque Jesús estaba con ellos. Pero cuando el esposo le fuera quitado, cuando sus pies se despegaran del monte de los olivos y se despidiera de ellos y fuera y se sentara a la diestra de Dios, entonces ellos tenían que ayunar. Quiere decir, mi amado hermano, que estaban en oración, estaban unánimes, estaban en ruego, estaban ayunando, pidiendo que Dios enviara la promesa que Jesús les había dicho, la promesa de mi Padre que oísteis de mí. Bendito sea el Señor.
Escúcheme bien. Hay que ayunar. Hay que orar. Hay que rogar a Dios. Pero hay algo más que dice la Escritura. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 14. Aquí tenemos, mi amado hermano, que cuando Felipe entra en Samaria, la gente de Samaria oían atentamente las palabras de Felipe, primer evangelista. Alabado sea el Señor. Y cuando Felipe entra a Samaria, Dios comienza a hacer milagros y sanidades. Y la gente, cuando vieron lo que predicaba Felipe, y que Dios confirmaba la palabra que predicaba Felipe con milagros, con sanidades, la gente creyeron al evangelio que les predicaba Felipe, alabado sea el Señor, y hicieron profesión de fe. ¿Y qué sucedió? Dice la Escritura que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Para qué enviaron a Pedro y a Juan? Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ello. No fueron a ver el crecimiento, ni fueron a ver lo que había sucedido. Fueron allí con un propósito. Oraron por ellos. ¿Para qué? Dice, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Fíjense bien la importancia que le daba lo que llaman la iglesia primitiva. La iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, o la iglesia del libro de los Hechos del Espíritu Santo. La importancia que le daban a que la gente fueran investidos con el poder de lo alto. Le dan esa misma importancia hoy día. No se la dan. Le dan importancia a otras cosas menos a eso. Cuando eso fue lo que trajo el crecimiento a la iglesia. Cuando eso fue lo que trajo la manifestación de poder. La manifestación de los milagros para que la gente pudiera creer. Cuando el cojo de la Hermosa fue sano, libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 en adelante, la gente creyó a lo que Pedro les predicaba, porque aquel hombre sabían que era cojo desde el vientre de su madre. Sabían que aquel hombre no podía caminar bien, pero cuando Dios lo sanó, la gente creyó en el evangelio. Por eso seguían a Jesús, por los milagros, por las sanidades. Es lo que necesitamos hoy día, mi amado hermano, para que hoy nuevamente los dones comiencen a manifestarse nuevamente. No los supuestos dones que hay hoy día, porque hay mucha gente que imita los dones y mucha gente que, mi amado hermano, usted los ve en el altar imitando muchísimas cosas. Bendito sea el Señor. Necesitamos los dones nuevamente, necesitamos que se manifiesten los milagros, las sanidades, porque son los que le dan la credibilidad al evangelio. La sanidad del cojo de la Hermosa le dio credibilidad al evangelio porque la gente creyó entonces que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Fue un testimonio para la gente. Y cuando usted busca el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, cuando a Pedro y Juan los pusieron en la cárcel, Pedro comenzó a testificar inmediatamente que Jesucristo de Nazaret, que había levantado a aquel hombre. Y fue el testimonio que le dio la credibilidad al evangelio para los líderes. Bendito sea el Señor. Y vamos a dejarle el estudio hasta aquí. Yo le invito a que esté conmigo el lunes que viene. Y vamos a continuar con la quinta parte de este estudio. El Espíritu Santo, promesa para todo. Así que esa promesa es para usted también que me está viendo que esta noche. Alabado sea el Señor. Y por aquí también en esta noche nos saluda hermana, por aquí nos saluda hermana Delia Rodríguez, que también se une al programa. Juliana Diol, Dios te bendiga. Por aquí también se comunica con nosotros María Toledo, Dios te bendiga. Soki, gracias por sintonizarnos. Blanca Iri, alabado sea el Señor. El pastor Francisco Cruz y Blanca Figueroa dice felicidades, excelente estudio bíblico por la
Biblia. Dios les bendiga. Gracias por sus palabras. Alabado sea el Señor. Después que termine el programa, cuando pueda, me llaman. Alabado sea el Señor. Y por aquí también, alabado sea el Señor. Mi esposa saluda a la hermana Blanca. Alabado sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar. Es importante, Dios sigue haciendo milagros, pero antes, mi amado hermano, antes de la oración, quiero invitarles nuevamente, por ahora están suspendidos los cultos en la iglesia, alabado sea el Señor, pero yo quiero invitarles para que esté con nosotros los jueves. Y escuche bien, esto es algo bien importante, los cultos están suspendidos. Felicito a la pastora Aleja Plaza que suspendió el culto, a los pastores que han suspendido sus cultos sabiamente, alabado sea el Señor, no haciendo la fuerza que muchos hacían, como muchos decían, esta es la iglesia, y algunos decían, usted ore a Dios para que Dios le diga que usted va a hacer. ¿Qué usted va a hacer? Pues someterse a las leyes terrenales. Eso es lo que dice ahí. Aquí eso no se está prohibiendo predicar el evangelio. Cuando se prohíbe predicar el evangelio, entonces nos vamos por encima de las leyes terrenales. Pero aquí no se está predicando, no se está prohibiendo el evangelio. Lo que pasa, mi amado hermano, es que no entiendo, o es que conoce de más, o es que conoce de menos. Usted conoce las escrituras. Alabado sea el Señor. Ore a Dios. Dios le va a contestar cuando Él mismo dice que nos tenemos que someter a las leyes terrenales. ¿Le va a contestar Dios? No se lo va a contestar, está escrito aquí. Usted no tiene que orar para eso. Aquí no se está prohibiendo predicar el evangelio, eso es otra cosa. Y aquí todo se está haciendo por el bien de todos en común. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Pasa que hay algunos pues que están pensando en la cuestión de, no le entra el dinero y se inventan cualquier tontería. Pero ¿y cómo ahora se someten? Ah, ahora sí. Y si se pone la cosa más fuerte, entonces se someten. ¿Qué me va a decir? ¿Que ahora Dios le dijo que cerrara? Bendito sea el Señor. Yo le invito para que esté con nosotros después que pase esta situación de este problema del coronavirus, para que esté con nosotros todos los jueves de 6 a 7:30 de la noche. Escúcheme bien, todos los jueves de 6 a 7:30 de la noche. Iglesia La Nueva Jerusalén, Jardines de Palmarejo, calle 1, bloque M3, en Canóvana, que pastorea hermana Aleja Plaza. Y le invito para que traiga a los enfermos, porque el Señor sigue haciendo milagros. Recuérdese, jueves de 6 a 7:30 de la noche. Este jueves no va el culto, hasta nuevo aviso está todo suspendido, pero tan pronto se levante las restricciones, nosotros les estaremos avisando por aquí que se reanudan los cultos nuevamente en la iglesia. Alabado sea el Señor. También le queremos invitarle para el próximo ayuno. Esperamos que de aquí a allá pues no haya ningún problema. El próximo ayuno, el sábado 11 de abril. Sábado 11 de abril a las 6 de la mañana. Oración y ayuno y adoración. Estos ayunos son los segundos sábados de cada mes. Y le invita a la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, Jardines Palmarejo, en Canóvanas, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Culto que coordina mi esposa, hermana evangelista Aida Alicea. Ahí está el teléfono 787-886-2827. Este ayuno comienza a las 6 de la mañana. Cualquier cambio se lo notificaremos. Alabado sea el Señor. Pero hasta ahora, pues el culto va. Bendito sea el Señor. Vamos a escuchar otro de los testimonios de los milagros que el Señor sigue haciendo para su gloria. Porque el Señor sigue haciendo milagros, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. Vamos a escuchar otro testimonio para la gloria del Señor. ¿Y usted, hermana, en las piernas, están iguales? ¿Siente el dolor? ¿El dolor se fue? ¿Lo tiene? ¿Ah? Siento sin dolor. ¿Se siente sin dolor? Gloria a Dios, aleluya. Santo es. Oiga bien, cuando usted vino en esta noche, usted me dijo que tenía dolor en las piernas. La pierna ¿Le dolían por qué cosa? y la vista.
Me operaron y también la tenía, ya la veo más clara. ¿Ve más claro ahora mismo? Ok, y las piernas le dolían. Me dolía así, ya la muevo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora mueve las piernas. ¿Y primero no podía mover así? ¿Cuántos Gracias. pueden alabar al Señor? Aleluya. Oh, gloria a ¿Le Dios. habían dicho algo de las piernas? ¿Qué le dijeron por qué le causaba el dolor de las piernas? ¿Ah? Gloria a Dios. Aleluya. Dolor en los huesos. Ah, en los huesos. Y le dolían las piernas. Cuando usted vino tenía ese dolor ahí, no las podía mover así. Pero ahora está moviendo. Usted parece que está corriendo bicicleta. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar, señores, que están Gloria a aquí? Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y me dijo que ahora ve más claro. Quíteselo ese pollo. Mire bien. Aleluya. ¿Cómo usted ve ahora? Estoy viendo claro. ¿Está viendo claro? Cuando usted veía sin primero, ¿cómo usted podía ver? Pañado. Empañado. ¿Y ahora no ve empañado? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Se fue. Se fue la nube que tenía en los ojos. Aleluya. Ya no va a llover. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? La gloria es de Dios, que es quien lo hace. Bendito sea el Señor. Ya no va a llover, pero hoy sí va a llover aquí. Y va a llover ahí donde usted está. Va a llover Espíritu Santo y fuego que va a caer sobre usted en esta noche. Así que prepárese para la oración. Crea, el Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él hizo milagros en el pasado, hizo prodigios, hizo maravillas. Y sigue haciendo en el día de hoy milagros, prodigios y maravillas. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Prepárense para recibir un milagro ahí donde usted está en esta noche. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y las gracias, Señor, por la bendición que nos ha permitido una vez más poder predicar tu palabra. Te damos las gracias por cada hermano, cada hermana, cada amigo que se ha conectado en esta noche, los cuales te pido en esta hora que los bendigas grandemente, supla sus necesidades, los guardes y los cuides y les ayude, Señor, en su vida espiritual. Y los guardes, Padre bueno, del mal, los guardes del engaño y los guardes hasta el arrebatamiento de la iglesia. Señor, mire que a esta hora los enfermos, incluimos a aquellos que están enfermos con este virus del coronavirus, incluimos los que están enfermos, Padre bueno, cualquier enfermedad en esta hora, en este momento, Padre, no importa lo que haya dicho el médico, nosotros creemos en ti. No importa la magnitud de esa enfermedad, nosotros creemos en tu palabra. No importa el tiempo que lleva esa enfermedad, nosotros sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Tú hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Tú hiciste, Padre bueno, nuestro universo con todas las galaxias, las estrellas y los planetas. Creaste todo lo que nos está a nuestro alrededor. Y nos hiciste, Señor, del polvo de la tierra. Soplaste en nosotros y nos diste vida, Señor amado, a través de Adán. Padre, para ti no hay nada imposible. En esta hora tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. En esta hora, Padre, por tu palabra, toda enfermedad en esos cuerpos desaparece, desaparece, desaparece en el nombre de Jesucristo, para gloria y para la honra de tu nombre. Y mira aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona su más mínimo pecado. Lávale con tu sangre en esta hora de sus pecados. Y escribe su nombre en el libro de la vida. Séllalo con el Espíritu Santo. Y llénalos de Espíritu Santo y fuego, Padre bueno. Y abre su entendimiento para que puedan entender las Escrituras, Señor amado. Aquellos que están descarriados, recíbelos nuevamente, Padre. Restáuralos y llénalos de tu poder, de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Mira cada petición en esta hora de mis hermanos. Contéstala. Y cada petición contestada, sea para bendición, sea para edificación, sea para crecimiento espiritual, sea para aumentarle su fe, Señor amado, para su confianza en ti, Dios del cielo. Miren que esta hora, aquellos que están atados, aquellos que están oprimidos por el diablo y los que están posesionados, Señor, tu palabra dice,
Cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra. Por esa palabra, ahora mismo, ellos son libres de la mente, del cuerpo, del espíritu. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Y llénalos de Espíritu Santo y fuego, Señor, en esta hora. Y mira aquellos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Tu palabra dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tu palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Por esa palabra, ahora desciende Espíritu Santo y fuego sobre ellos. Desciende Espíritu Santo y fuego sobre ellos. Y ese fuego se mete por dentro. Y ese fuego quema. Ese fuego transforma. Ese fuego regenera. Ese fuego produce nacimiento espiritual, Padre bueno. Y crecimiento espiritual, Padre bueno. Y te damos las gracias en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Bendice la audiencia en esta hora, Padre. Gracias te damos. Y la gloria, Señor, siempre es para ti. Y amado hermano, le invitamos para que esté con nosotros nuevamente el próximo lunes. Recuérdese, todos los lunes de 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que prepárese para el próximo lunes. Ore por nosotros. Nosotros seguimos orando por ustedes. Vamos a seguir orando por Puerto Rico y por todos los países. Mi amado hermano, que no muera ni una sola persona más a causa de este virus. Alabado sea el Señor. Le esperamos el próximo lunes. Notifica a sus contactos para que estén pendientes. El próximo lunes vamos a continuar con la quinta parte de este estudio. El Espíritu Santo, promesa para todos. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga en sobreabundancia.